Gracias. Bien, pues ya son las 9 de la noche, ¿qué tal? De la mañana. Los nervios, los nervios. Ahorita es la reunión, ¿verdad, mujer? El inicio del evento. Ok. Profe, ahorita está, desafortunadamente se empalmó con la inauguración del evento. Entonces puede que las personas se tarden en conectarse un poco. Okay. Sin embargo, pues vamos a estar al pendiente y pues en el momento en el que ya empiecen a conectarse los asistentes, yo empezaré a dar lectura a un guión. Más o menos lo voy a tardar, ya hice el cálculo, son 3 minutos, además de leer su semblanza. ¿Vale? Ok, muy bien. Entonces, después de eso, pues ya le daré la palabra y al final daremos, no sé cuánto tiempo más o menos se va a tardar usted en dar su ponencia. Pues lo que se tenga que, o sea, me ajusto más bien a lo que tengamos. Ok, ok, perfecto. Pues nos piden de favor si puede ser 45 minutos, máximo 50 y 15 a 10 minutos para preguntas y respuestas. Perfecto, muy bien. Los participantes van a tener pues nada más un minuto para poder participar y si se tardan mucho más, yo voy a tener que pedirles de favor que sean concisos y que cierren su participación. De Muy igual bien. manera, si vamos a tratar de cerrar un poco antes, a lo mejor 2 minutos, un minuto antes de la hora, porque nos pidieron cerrar a la hora. Hola. Entonces, pues si es el caso que si usted siga respondiendo las preguntas, ya falte ese tiempo, yo le voy a intervenir si no tiene inconveniente para decirle que por favor vaya, tiene 2 minutos para terminar su ponencia y por favor vaya cerrando porque si no la plataforma se nos va a cerrar. Muy bien, perfecto. Oye, Paulina, ¿y eso, por ejemplo, no se puede hacer por chat como para que no se vea así tan Puedo así? mandarle un mensaje si gusta. Ándale, sí, ya si ves que no te escucho o que pues ya me dices, pero digo, Claro que generalmente sí. lo hacen así como, o sea, pasan el papelito antes cuando era presencial y, Ándele, sí. y ahora más bien como que avisan por el chat. Sí, sí. Ok, claro que sí. Ojalá que eso no pase. Pero bueno, sí, o sea, máximo 45, pero yo creo que como vamos a empezar un poquito más tarde, va a ser menos, a lo mejor 40. Ok, sí. Ay, Puede ser. disculpa No, no, está muy bien, no hay creo que me la problema. voy a quitar. Ah, perfecto, no, por el cubrebocas. Oye, Paulina, ¿y ya se ve mi presentación? Sí, se ve muy bien. Perfecto, muy bien. Ok, bueno, entonces tú me dices cuándo. Ahorita esperamos, ¿verdad? Un momentito. Sí, yo creo que vamos a tener que esperar un momentito en lo que llegan las demás personas por la inauguración. Eh, y pues bueno, yo ya tengo aquí lista su ponencia si fuera necesario Muy bien. presentarla. Perfecto. Voy a ir por un cafecito, Paulina, voy a desconectar acá, pero aquí estoy. Tú me avisas y yo conecto todo, ¿sale? Ok, sí, claro, si es necesario le mando WhatsApp o le digo bueno, voy a decir así como buenas tardes, Sí, bueno, más aquí bien buenos escucho, yo lo días. puse en lo más alto, entonces yo, o sea, voy aquí, tú más y regreso. Sí, claro que sí. Muy bien, profe, cuídese, con Vale, cuidado. gracias, muchas gracias. Adelante, adelante. Pues hay que esperar a que esté lo de la clausura. Yo te escucho muy bien, te escucho muy bien a ti. No sé
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Disculpe, pero todos aquí en unos minutos ya comenzamos. Gracias por conectarse. Paulina, yo escuché muy cortado, no sé si es mi internet o será la conexión en general. ¿Tú me escuchas bien? Yo sí la escucho bien. ¿Usted me escucha bien? Te escucho muy cortada. Yo voy a conectar mi internet al cable de Ethernet, por si soy yo, pero bueno, estoy Sí. atenta. No, creo que soy yo, profesora. Justo me conecto a mis datos para que esto se resuelva en un momento más. Hola, hola, hola. Sí, profe. ¿Ya me escucha mejor? Sí, no, escucho igual, pero bueno, ahora escucho un poquito de eco, pero sí, no sé si sea pero tú sí me escuchas bien, porque perfecto, entonces ya con eso. Pero a mí se me escucha cortado. Ahora te escuchas con mucho eco como de la computadora. Y hace ratito te escuchaba cortado, pero ya no, ya ahorita no. ¿Me escucha ahora? Sí, te ¿Sin eco? escucho bien. Con eco, pero se escucha bien. A lo mejor también. Sí se alcanza bien, sí se alcanza a ver, perdón, su presentación. Todo está corriendo de acuerdo a como usted desea. Sí, Perfecto. está. O sea, yo no veo mi presentación, solo me dice aquí que la estoy compartiendo, pero, o sea, no me la muestra, pero creo que es el programa, ¿no? ¿Usted no puede ver lo que está presentando? No. Entonces no puede ver las diapositivas que están corriendo. O sea, sí las puedo ver, pero si vengo para acá, ponle, o sea, si voy a otra página, pero pues ya no veo a los demás. O sea, no veo si alguien levantó la mano o si alguien, Ah, no se preocupe, esto yo lo voy a indicar con todo gusto conforme vayan llegando los participantes. El espacio de preguntas se va a hacer hasta el final y pues se le va a dar lugar a las participaciones de acuerdo al orden de las manos. Perfecto, muy bien. Bueno, Y pues ya si no, estamos listos. Perdón. gracias, perdón, no, y no, yo le daré lectura a los comentarios que estén en el chat, pero eso no se angustie, eso yo me encargo. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, Paulina. No, no hay que. Eh, Profe, nada más una cosa. Es posible que mi internet pues falle un poco si abro la presentación en PowerPoint, entonces habría algún problema en que presente a través del PDF porque tengo descargada la presentación.
O sea, si el mío fallara, tú lo presentarías en PDF, ¿verdad? Sí, así es. Sí, sí, no hay ningún problema. Está muy bien. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. No, a ti. Pues continuamos esperando. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su puntualidad. Disculpe la demora. En este momento también está llevándose a cabo la inauguración, entonces es posible que por eso tengamos que esperarnos un poco más. Pero en 5 minutitos comenzamos. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a esta ponencia. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de salud mental, la invención de la mente, retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 60 y a la Invención de la Mente AC por hacer posible el presente evento. Asimismo, queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representa. Mi nombre es Paulina Lazo de la Vega Alonso y seré la moderadora de la ponencia que lleva por nombre Arte y Salud Mental, retos, experiencias y propuestas para enfrentar los problemas de la salud mental. A continuación, daré pie a leer la semblanza curricular de la ponente. El día de hoy nos acompaña la doctora Mitzi Nieto Durán.
Ella doctoró en Educación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, del 2011 al 2014, y realizó una tesis con el título Arte por la Paz entre la liberación y la reproducción, asesorada por el doctor Javier Ortiz Cárdenas. Realizó una estancia de investigación en el Teachers College de Columbia University, Ciudad de Nueva York, en septiembre de 2012, con el tema de investigación Educación para la Paz a través del arte. Es maestra en Educación por el Arte de la Universidad Pedagógica Nacional. Esto fue en el 2006 al 2008 y su tesis fue presentada con el título Intervención para el desarrollo de la expresión simbólica a través de las artes plásticas en jóvenes de una secundaria pública, asesorada por la maestra Victoria Eugenia Morton. Asimismo, es maestra en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad de León, España. Trabajó presentando un proyecto denominado Desbordamiento de casos clínicos de psicosis en contextos de desaparición forzada y fue asesorada por la maestra María Teresa Bella Prieto. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, con una tesis denominada La estrategia de la creación de redes sociales como modelo de intervención comunitaria con jóvenes, una reflexión sobre la perspectiva gubernamental. Y fue asesorada por el doctor Rafael Rey Gadas Robles Gil y presentada en abril de 2004. Respecto a su trayectoria profesional, es docente investigadora de tiempo completo de la Universidad del Claustro de Sor Juana, tiene a cargo la línea de investigación Intersecciones entre el arte y la salud mental, es responsable del área Cultura Psicológica de la Clínica Universitaria de esta institución. Esta área subjetivas dedicadas a la población escolar y también para externos. Asimismo, diseñó en 2019 y actualmente coordina la impartición del Diplomado en Cultura de la Paz a través del arte de la Secretaría de Cultura, el cual responde a una estrategia de formación de promotores culturales por la paz que genera diversos proyectos e implementa estos en distintos estados de la República Mexicana. Diseñó e implementó el programa Praxia contra la violencia a través del arte para la Fundación Puerta Abierta en la ciudad de Querétaro en 2015. Diseñó e implementó el programa de acción a escuelas contra el bullying en la Secretaría de Educación del Distrito Federal en 2019. Es autora de la sección de convivencia escolar de las guías escolares Santillana de primero y segundo grado de primaria del 2014. Es profesora a nivel universitario en distintas materias del área de educación y psicología desde hace 8 años en universidades como la UNADM, la ULA, la UVM, la UNITEC, la UNIMEX, la UNIREM, la UNIPDEP y la UIC. Y desde 1996 ha colaborado en diversos proyectos comunitarios y educativos de la sociedad civil, Busca AC. Fundación Rostros y Voces hacia una cultura democrática, servicios a la juventud, centros de integración juvenil, entre otros. Y en proyectos gubernamentales, redes sociales de Coyoacán, institutos de la juventud del DF, prevención de la violencia y la delincuencia, así como el programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Asimismo, la ponente es psicoterapeuta en consultorio privado desde hace 10 años. Sin más, le cedo el micrófono a la ponente que va a intervenir en esta mesa. Les recordamos que la exposición durará de 40 a 50 minutos y al finalizar se abrirá un tiempo para preguntas y respuestas. Si desean enviar sus preguntas y comentarios a lo largo de la ponencia por medio del chat, serán bienvenidas y en este espacio se les dará lectura. Por otro lado, si desean participar por medio de la apertura de su micrófono, se les dará la palabra. Si se llegara a acabar el tiempo de la ponencia y quedarán preguntas pendientes, la doctora amablemente nos proporcionará algún dato para tener contacto posterior con ella. Adelante, doctora Mitzi. Muchas gracias, Paulina. Buenos días a todas, a todos. Bueno, me parece que no sé, no, creo que la semblanza que envié, Paulina, no estaba actualizada, pero bueno, desde enero de este año, del 2021, soy docente e investigadora de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y bueno, por eso el logo que está aquí abajo, bueno, quería comentarlo para que no hubiera confusiones, porque creo que te mandé una versión anterior, entonces, bueno, una disculpa para ti. Y bueno, justo lo que yo quisiera compartirles el día de hoy con respecto a esta mesa y este tema que me parece a mí muy, muy importante, porque me parece que este momento en cuestiones de salud mental estamos, pues, por un lado tenemos problemas muy urgentes
Creo que la pandemia es uno de ellos, pero no es el más importante. Me parece que en México hemos venido acumulando diferentes situaciones de gran urgencia. Yo ayer comentaba con mis estudiantes que en el 2009 que diseñé un programa para atención y prevención del bullying. En ese momento, lo más importante, lo más terrible que estaba viendo, desde la perspectiva educativa, era la violencia en las escuelas. Hoy en día, bueno, ya de eso ya hace, que son como 11 años, 12 años. Hoy en día los problemas, son desafortunadamente y tristemente mucho mayores, ¿no? Tenemos, por un lado, un contexto de desaparición forzada muy importante, de feminicidios crecientes, de, huérfanos de estas situaciones bueno, son pacientes en el futuro o actualmente. El tema es que no necesariamente tienen estos servicios, no necesariamente los van a solicitar, pero en algún momento van a llegar a los consultorios de quienes hoy se están formando, como psicólogos, como psiquiatras, como profesionistas de la salud mental, también como alumnos de los docentes en formación. Y son problemas que no podemos dejar de mirar, son problemas muy urgentes, o sea, gente que ha perdido a un ser querido, al ser más importante, que sería el padre o la madre, eh, desde una lógica de una violencia que es atroz, que es muy superior a lo que pudimos haber imaginado hace 12 años. Y porque, bueno, todos sabemos que a partir del 2010 es cuando esto empieza a incrementar, que es un poco coincide con la guerra contra el narco, que fue una estrategia que ha sido muy cuestionada, muy criticada, pero bueno, desde entonces hemos visto una diversificación de las violencias, una diversificación del crimen organizado y esto, pues por supuesto, va a repercutir en la población. Tenemos una situación pues muy compleja, mucho más compleja que hace algunos años y bueno, aquí la pregunta sería, ¿por qué el arte? ¿No? O sea, tenemos problemas tan importantes, ¿por qué el arte? Bueno, los costos en las atenciones, bueno, en la atención, en las clínicas hospitalarios, etcétera, que van en torno a la salud mental, pues son muchos, o sea, lo que se necesitaría es muchísimo más de lo que hay. Los recursos son pocos y las necesidades son excesivas. Y en los próximos años vamos a ver un incremento, por supuesto, de estas necesidades y de estas urgencias psicológicas. Entonces, digamos que el arte es un mediador. El arte nos permite, bueno, por un lado, trabajar de manera grupal, por otro lado, trabajar de manera, digamos, en lo psicoeducativo, o sea, también pues, se puede trabajar desde otra perspectiva en lo terapéutico, pero hoy quisiera más bien hablar sobre su función psicoeducativa. ¿Por qué? Porque para hablar de terapia, por ejemplo, de grupo o terapia a través del arte, bueno, hay como muchas discusiones, quizás muchas complicaciones. El arte como terapia ha sido muy discutido, eh, tiene, digamos, serios cuestionamientos a su sistematicidad, a poder producir resultados iguales, ¿no? A lo largo del tiempo. Es decir, no necesariamente se repiten los resultados en diferentes espacios y tiene ciertos cuestionamientos muy serios. Entonces, a mí me parece, y lo que voy a presentarles hoy, bueno, es un poco mi experiencia de estos pues ya más de 20 años trabajando con cuestiones artísticas en materia educativa y sobre todo de corte psicoemocional o psicosocial. Vamos un poquito a hacer un recorrido y después voy a hablar sobre las funciones que se han explorado del arte. Por supuesto, yo creo que vamos a encontrar muchas más y en estos años donde ya se está explorando esta capacidad del arte para producir efectos subjetivos, ¿no? Y vamos a encontrar muchos más posibilidades, muchas mayores posibilidades. Entonces, bueno, primero que nada, esto un poco ya lo platicaba, pero sí, bueno, el creciente contexto de violencia ha sido un generador. Por supuesto, con la pandemia, pues esto se incrementó. No es que no existía, no es que apareció de la nada, sino simplemente se potenció. Y esto, pues bueno, porque las personas tuvieron que pasar mucho más tiempo, pues en sus casas, con sus familias, que muchas veces, pues bueno, no tenían los recursos para enfrentar este estrés. Las familias tienen los recursos que tienen, o sea, que a veces pues son muy pocos. Y culturalmente nosotros vivimos en un país que tiene parámetros de crianza muy violentos.
y que son socialmente aceptados, ¿no? Por ejemplo, esta cosa del chanclazo, del golpe, del insulto, ¿no? O yo he escuchado a muchas mamás decir, bueno, pero yo no le pego, solo le grito o lo insulto, entonces no lo maltrato. Bueno, o sea, por supuesto que también es maltrato y además esta cosa de la legitimación del golpe como algo que va a educar, ¿no? En México tenemos muy, muy arraigada esa creencia y muy legitimada además esa idea, ¿no? El golpe educa. Bueno, hoy sabemos que no, que por ningún lado hay evidencia de que pueda ni educar ni ser positivo. Al contrario, ya se tiene súper estudiado que los cerebros de personas que han sido maltratadas en el pasado, en la infancia, y de niños que son maltratados, tienen mucho menores conexiones neuronales. O sea, hay menos red, hay menos posibilidad de interconectar ideas, hay mucho menos posibilidades de aprender. Y esto es producto del maltrato. Ya está súper demostrado el estrés en los niños que se produce cuando les gritan, cuando los insultan, cuando, bueno, y también cuando les pegan, pues bueno, impide el aprendizaje, no lo favorece. Entonces, cuando las familias intentan educar a través del grito, del golpe, pues más bien están impidiendo este proceso de aprendizaje. Y entonces, bueno, frente al contexto de pandemia, donde los niños tuvieron que quedarse encerrados, la educación pues tenía que compartirse con una escuela en línea o en televisión y por otro lado con una mamá o un papá o una abuela o un tío, quien fuera, que estaba muy estresado, que estaba muy saturado, que también tenía que atender pues, su propio trabajo, que también tenía que atender la casa, etcétera, y que, bueno, muy difícilmente tenía estas herramientas para poder reaccionar de una manera pacífica y asertiva. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Los efectos que tuvimos fueron muy altos. Ayer o antier escuchaba a un psiquiatra, un psiquiatra decir, y seguramente están las cifras muy, muy a la mano, decir que en el 2020 murieron más niños y adolescentes por suicidio que por COVID. Y esto, bueno, por supuesto, preocupa, es grave y tiene que ver con una ausencia de conciencia de la salud mental, por supuesto. Entonces, me parece a mí que estas posibilidades que estamos hoy discutiendo, que se están compartiendo, bueno, pues son importantes justo porque apuntan hacia una exploración de más herramientas, ¿no? No solamente la terapia tradicional, que como ya decíamos, pues tiene costos elevados para el Estado, para los particulares, tiene dificultades muy serias, ¿no? Hay muy pocos psicólogos por habitante en México. En la Ciudad de México los hay más, pero de todas maneras son mucho menos de los que recomienda la OMS. Entonces, y de los que tienen en otros países, ¿no? Entonces, bueno, esto pues, por supuesto, es muy grave y digamos que la apuesta un poco en estos tiempos también tendría que ser hacia ampliar cobertura, pero también diversificar los recursos, que también se pueda trabajar desde la salud mental o en la salud mental y que digamos que podamos compartirlo, este trabajo con otras disciplinas desde el área psicoeducativa, que es un área mucho más, digamos, diversificada, abierta y que incorpora a diferentes profesionistas, no solamente a los psicólogos o a los psiquiatras. Entonces, esa es una de las riquezas que va a tener el arte. Y bueno, las herramientas artísticas son posibilitadoras de los llamados lenguajes artísticos y esto dota al sujeto de códigos para la expresión simbólica. Muchas veces pensamos en la expresión como de, ay, qué bonito hacer manchitas, hacer dibujitos y bueno, ya ahora sí vayamos a lo serio, ahora sí vayamos a las matemáticas, ahora sí vayamos a el español, perdón. Pero, a ver, la expresión simbólica se refiere a la posibilidad de poner en una forma primero y después en una palabra esto que me está pasando. Si ustedes saben, los psicólogos pues siempre hemos atendido, bueno, no siempre, pero desde hace muchos años atendemos a los niños a través del juego, pero también del dibujo. Esto son técnicas que ya están muy avaladas, que ya están muy reconocidas y que justo exploran esta parte de la expresión simbólica. O sea, el juego es un como si, ¿no? Este muñequito es como si fuera mi papá, esta muñequita es como si fuera mi mamá, ¿no? Qué sé yo, este sillón es como si fuera mi ciudad o un pueblo o qué sé yo, ¿no? Entonces, ese como sí tiene que ver, por un lado, con una expresión de un deseo, de una preocupación,
de una experiencia traumática. Y por el otro lado, bueno, tiene que ver con lo simbólico. Lo pongo en un lugar y eso ya me permite a mí, bueno, por un lado, al niño o al adulto también, poderlo poner fuera de mí. Y por otro lado, me permite comunicarlo con otros. Es decir, salir de mí mismo, ¿no? Y entrar en el terreno del otro. ¿Y esto por qué va a ser importante? Bueno, es muy importante desde el psicoanálisis. La posibilidad de lazo social ya es en sí misma un aspecto que nos permite reparar, resignificar. O sea, ese lazo con el otro y sobre todo cuando hay un trauma severo. Cuando hay un trauma severo, yo generalmente como sujeto voy a tender a encerrarme, voy a tender a, digamos, cerrar puertas y ventanas y encerrarme. Y entonces, cuando yo pueda ir abriendo esa posibilidad al otro, es porque yo voy a estar en condiciones de compartir eso que me pasa y de resignificarlo. Es decir, expreso para poder resignificar y sí, para poder reparar. Entonces, esto implica que no es solo el arte, porque también de repente es como solo el arte por el arte y vamos a dibujar y ya vamos a estar todos curados y todos felices. No, no es así. Simplemente el arte es un vehículo y en particular, perdón, el lenguaje artístico. O sea, no es el arte como el del museo, el de la galería, sino es el lenguaje artístico. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño tenga los recursos, que el niño, que el adulto, que el adolescente tengan los recursos para poder expresarse simbólicamente. Y entonces, bueno, este concepto se refiere a la capacidad de los seres humanos que tenemos para darle materialidad a las representaciones mentales vividas como deseos, sueños, miedos, conflictos internos y otros aspectos que puedan ser experimentados con dolor, no necesariamente solo con dolor. Pero bueno, justo es cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de la posibilidad de tener un bienestar, un estado de bienestar general que repercuta en nuestro estado de ánimo, perdón, y también en nuestro trabajo y en nuestro manejo del dolor subjetivo, ¿no? Porque bueno, los problemas pues son parte de la vida, el dolor subjetivo es parte de la vida y pues justo el arte nos permitiría vehiculizarlo, o sea, darle una materialidad y poder compartirlo con otros. Cuando yo comparto con otros, también hay un proceso diferente. Ahorita vamos a ir a eso. O sea, no es solo crear por crear. O sea, si yo creo en mi casa solito, bueno, pues seguramente habrá algo que pude sacar, pero esto no tiene todavía una forma. Necesito poderlo apalabrar con los otros, ¿no? Por eso la terapia infantil, por ejemplo, usa el dibujo y después hace preguntas, escucha, ¿no? Porque el dibujo en sí mismo no me dice nada, ni el niño tampoco, sino es ese diálogo posterior. Ahora, ¿por qué se elimina el dibujo en la adultez? Bueno, porque se presupone que hay más importancia en lo simbólico, en la expresión simbólica, en el diálogo. Y bueno, sí, en una terapia tradicional es muy probable que así sea, o sea, hay pues muchas terapias que están totalmente ya hoy en día, pues, digamos, aceptadas, reconocidas, ¿no? Básicamente sabemos que son tres, ¿no? Tres áreas y después de ahí se derivan otras, que sería el psicoanálisis, también sería el cognitivo-conductual y el humanismo, ¿no? Son las tres básicas y de ahí podemos encontrar algunas otras. Yo la sistémica, por ejemplo, la sitúo más en lo cognitivo-conductual, hay gente que la separa aparte, pero bueno, básicamente estas tres podrían ser las corrientes fundamentales que hoy en día son totalmente pues legítimas para poder atender a un paciente, son avaladas y tienen sus técnicas, sus criterios, sus métodos. Esto es casi siempre a través del habla, ¿no? Bueno, sobre todo psicoanálisis, cognitivo-conductual. Quizá humanismo usa un poco más, por ejemplo, la silla vacía, esta expresión simbólica a partir de lo representable, pero siempre se termina en el diálogo, siempre se termina en la escucha. Entonces, bueno, esto sería una terapia tradicional. Ahora, ¿qué me permite el arte cuando no es un diálogo, cuando hay una expresión en un lenguaje artístico? Me permite primero poder ponerlo fuera de mí y después hablar de ello. O sea, justo lo que el sujeto no está logrando es ir a buscar una terapia, ir a pedir que lo escuchen, porque muy probablemente no tiene esa cultura de la terapia. O sea, en México tenemos además pues todo este tema, ¿no? Donde
qué pena ir al psicólogo, yo no estoy loco, yo no lo necesito, yo puedo solo hasta que ya no puedo, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos llegan unos casos absolutamente urgentes, absolutamente desbordados, ¿no? La cuestión de los suicidios el año pasado y este ha estado así impresionante, los intentos de suicidio en la clínica justo de claustro que coatendemos con otro colega. eh, Supervisamos casos clínicos y nos llegan casos pues de muchísimo desborde emocional y que tiene que ver con la dificultad de los sujetos para manejar esto que les pasa, la falta de recursos subjetivos, porque además de todo, en México hay una ausencia, pues yo pensaría que casi completa, de una conciencia de salud mental y de cultura de la salud mental, ¿no? En el claustro le llamamos cultura psicológica. Es decir, esta idea de que, bueno, si me duele la mano, pues voy con el médico o con el traumatólogo. Si me siento mal, si me estoy sintiendo muy triste o muy enojado, pues voy al psicólogo, ¿no? Esto en México es como que no, ¿no? Y bueno, pues justo estamos viendo las consecuencias de esto con esta pandemia. O sea, pocos recursos subjetivos, poca cultura psicológica y los lenguajes artísticos pueden ser un apoyo, pueden ser un mediador en cuanto a que las personas puedan simbolizar esto que les pasa y a partir de eso poderlo hablar con otros y poder tener mayores recursos para enfrentarlo. Entonces, bueno, justo habíamos hablado de salud mental, vamos a revisar una definición. Es, en términos generales, el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación pues, en lo laboral, en lo intelectual, en las relaciones para alcanzar un bienestar, perdón, y calidad de vida. La salud mental también se va a observar mucho en las relaciones que yo tengo. Entonces, si mis relaciones pues me causan más satisfacción que conflicto, porque bueno, todas las relaciones producen conflicto, todas las relaciones van a generar algún tipo de malestar en algún momento, pero si mis relaciones me producen mayor bienestar que conflicto o que dolor, pues bueno, yo podría estar pensando que mi salud mental pues está en un buen estado, en un estado de equilibrio. Si mi relación en el trabajo, si mi relación intelectual con mis potencialidades, con mis capacidades es positiva y mi estado general es esto de equilibrio, de bienestar, pues bueno, yo podría pensar que en este momento sí estoy atendiendo mi salud mental. Si esto no ocurre, entonces, bueno, pues sí, es una señal de que hay que atender, que se necesita atender. Así como cuando yo voy al médico una vez al año, a una revisión general, me hacen estudios y me dicen, no, pues sabes que come menos grasas, baja tu nivel de colesterol y no es porque estés enfermo, es a nivel preventivo. Bueno, en México tendríamos que tener esa cultura de decir, si te estás enojando mucho, si estás muy triste, si estás teniendo reacciones que no te gustan, si tienes relaciones que no te satisfacen, si tienes un trabajo que sufres, si tienes, si sientes que no estás dando todo en cuanto a tu capacidad intelectual, entonces sería buena idea que, por un lado, fueras un psicólogo o bien fueras, por ejemplo, a un espacio donde se favorezca la salud mental, ¿no? Y de repente, pues también decimos muchos pacientes que tomaron el curso de tal cosa, de autoestima, que tomaron el curso este, de, de relaciones personales, de desarrollo humano, y todo esto abona, todo esto sirve. Y bueno, el arte entraría justo en ese terreno, como decíamos, de lo psicoeducativo. Entonces, bueno, aquí están algunas de las, yo fui compilando, esto es un producto de mi tesis, que bueno, se realizó en el 2015 y se registró y bueno, tuve la titulación, pero esto quise compartirlo con ustedes porque me parece importante ubicar qué es lo que produce el arte. Entonces, bueno, el arte genera o favorece, ayuda a desarrollar ciertas habilidades, yo las dividí en mi tesis de doctorado en tres partes, o sea, como en tres aspectos, en tres rubros, que sería, por un lado, lo cognitivo, que se habla poco de eso, lo social, que bueno, es muy importante, o como vamos a ver ahorita, y lo afectivo, que generalmente es lo que más se conoce, ¿no? Expresa tus emociones a través del arte, es algo muy como muy difundido, ¿no? Pero no solo son las emociones, vamos a ver qué otras cosas nos permite. Entonces, bueno, dentro de las habilidades cognitivas, por ejemplo, nos proporciona estímulos sensibles a la percepción que enriquecen las cogniciones y con ello contribuye a desarrollar el pensamiento y la inteligencia.
Esto de acuerdo a Eisner, que es un autor, Elliot Eisner, que es un autor muy importante, y de hecho hay reediciones de este texto, pero bueno, en ese momento usé la del 95. O sea, hay reediciones más actuales. Bueno, también nos permite generar una realidad alterna a la vivida, o sea, a la que estoy viviendo, a través de la imaginación, y a partir de ello también nos permite buscar acciones o generar acciones para transformar la realidad. En psicoanálisis se plantea como principio de placer, principio de la realidad, y esto, bueno, lo va a desarrollar Sarah Pain, que bueno, esta sería una capacidad cognitiva, imaginar realidades alternas, producir realidades alternas, que esto también va a estar muy vinculado al pensamiento crítico y al pensamiento creativo. O sea, la situación es esta, ¿cómo podría mejorarla? ¿Cómo la imagino mejor? Y entonces esto me permite, pues, por supuesto, ser más inteligente, ser más hábil para resolver problemas, que es un tema que, por ejemplo, en México arrastramos muchísimo. Si ustedes se acuerdan de estas pruebas enlace y otras internacionales, lo que nos van a, digamos, a poner en escena en México es que los niños mexicanos son poco educados para resolver problemas. O sea, salimos bajísimos, no porque no tengamos mucho. Ok, perdón, es que tengo un mensaje. No porque no tengamos como mucha información, sino justo porque a los niños como que se les satura de información en las escuelas y se les brinda poca posibilidad de resolver problemas. Y el arte justo lo que produce pues es esto. También, bueno, favorece el vínculo entre los sujetos en la parte social y también permite, es un acto subversivo, porque el arte puede, digamos, en términos de Michel de Certeau, va a permitirle al sujeto tomar la palabra. Y esto es un acto, pues, político también, subversivo en el sentido de poder, o sea, de tener mi propio poder, o sea, de hacerme cargo y de darme cuenta de que yo tengo un poder en lo que me pasa y una responsabilidad. Y esto sí se puede favorecer a partir de procesos psicoeducativos a través del arte. Y ahorita les voy a platicar mi experiencia. Me comentan que ya estamos un poquito justos de tiempo, pero como empezamos un poquito después, pues sí voy a continuar, aunque vamos a dar menos tiempo para preguntas. Mil disculpas, pero bueno, esta parte de la inauguración como que nos desajustó. Entonces sí vamos a continuar con la exposición, y aunque demos un espacio más chiquito para las preguntas. Y bueno, en lo afectivo nos permite la expresión de emociones y sentimientos. También nos favorece la posibilidad de simbolización y representación, que ya lo comentamos, así como la identificación imaginaria, que tiene que ver con en la obra, yo soy la obra, o sea, yo soy algo de la obra, y a partir de eso puedo mirarme de otra manera, puedo mirarme de manera proyectiva y conocerme y saber un poco qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando, entre otras cosas. Bueno, también favorece, por supuesto, la creatividad. El pensamiento creativo es muy necesario para la inteligencia. Los científicos, cualquier científico de cualquier área, necesitan del pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque si no, entonces no van a inventar, no van a innovar. Por ejemplo, los desarrolladores de las vacunas necesariamente necesitan el pensamiento creativo, que significa combinar lo que aprendo de maneras novedosas. Y bueno, por supuesto, los empresarios, los emprendedores, la gente que le va muy bien en los negocios, tiene que ser creativa, porque tiene que dar opciones novedosas, originales, diferentes de productos, de servicios que van a favorecer ciertas necesidades de la población. Entonces, el pensamiento creativo no es nada más hacer florecitas, o sea, no creamos que es, ay, qué bonito le quedó y ya. No, no, no. Tiene que ver con la posibilidad de reinventar a partir de lo que conozco. Y por eso es tan necesario en los niños. Y además, obviamente, de resolver problemas de maneras creativas. La autonomía y el pensamiento crítico también van a ser habilidades que favorece el arte a nivel cognitivo. En lo social, bueno, ya hablábamos un poco de esta parte de lo político, se habla de que el arte es emancipatorio, o sea, el arte produce un proceso de empoderamiento personal, y esto se va a definir como un acto político en el sentido de poder, no de la política, o sea, no de los partidos ni nada de esto, sino de lo político en torno a mis relaciones, a mi poder para cambiar, para transformar cosas. Y bueno, favorece también la empatía, favorece en lo afectivo un efecto de pacificación frente a lo ominoso, frente a lo terrible, lo angustiante,
hay algo pacificador cuando yo puedo representar algo que me pasa, algo que siento. También, bueno, está el concepto de sublimación, que es un concepto totalmente freudiano, y también nos permite hacer frente a la depresión. Por ahí hay un autor que se llama Alejandro Salavinovich que va a plantear que la depresión sería al silencio lo que el arte sería a la palabra, ¿no? Entonces la depresión está como otra vez en ensimismado, ¿no? Enconchado, como pensémoslo como un caracol, como una tortuga, y el arte permite hacer un efecto de, o sea, de salida, ¿no? De asomarme. Y esa es una riqueza fundamental del arte, ¿no? La posibilidad de conexión que permite apostar a cuestiones subjetivas más profundas. Ahora, también, bueno, podríamos pensar, o dentro de mi experiencia, un poco lo que yo rescataría y subrayaría de todo esto es, por un lado, la elaboración y resignificación de las historias de dolor, o sea, el arte en la salud mental, en mi experiencia, produce una elaboración o reelaboración y resignificación de las historias de dolor. O sea, puedo repensar mi historia con otros elementos. Me permite conocerme, y me permite, y esto es muy importante porque es un gran problema para los terapeutas, me permite favorecer la responsabilidad sobre el propio malestar. Es un problema para los terapeutas porque nos cuesta mucho que el sujeto logre, quiera implicarse en eso que le pasa, ¿no? Todos los que somos psicólogos, pues recibimos pacientes que siempre se quejan del marido, del novio, de la mamá, del hijo, ¿no? Y como que ellos nunca tienen nada que ver en eso, ¿no? Entonces, el arte me permite identificar, bueno, conocerme por un lado y además identificar también mi responsabilidad en mi propio malestar a partir del autoconocimiento, de lo que quiero, de lo que no quiero, de lo que me gusta, de lo que significa el otro para mí y de muchos ejercicios detonadores, ¿no? O sea, que usan el arte para detonar procesos de reflexión. Insisto, no es el arte por el arte, no es dibujen lo que quieran y ya, ¿no? Y ya nos reparamos y ya no vamos al psicólogo. No, no es así, pero es como un catalizador. Y bueno, yo les voy a comentar muy brevemente, porque tenemos poco tiempo, un poquito de mis experiencias con respecto a esta fusión o a esta combinación. Por un lado, diseñé en el 2009 un programa de atención al bullying en las escuelas del Distrito Federal, en la Secretaría de Educación del Distrito Federal, no la CEP, sino la otra, la CDEF. Y entonces, bueno, lo que hicimos en el 2009, el programa estuvo a mi cargo, el diseño, y yo lo que planteé, pues fue una serie de talleres y unos grupos terapéuticos para personas que estaban viviendo bullying, por un lado, o sea, era a nivel de atención, pero también era a nivel preventivo. Y los talleres, pues justo eran, la intención era apostar a que los niños, los adolescentes, los padres, los responsables de crianza y las escuelas tuvieran más herramientas para protegerse. O sea, las cosas que nos pasan en la vida, bueno, nos pasan y ya, ¿no? Todos sabemos que hay cosas que pasan, pero también hay cosas que podemos prevenir, ¿no? Así como ahorita en el COVID, pues bueno, el hecho de que yo use cubrebocas es preventivo, me cuida. También, por ejemplo, en la vida, decir no es una herramienta, es un arma para protegerme. Decir no, ser asertivo, decir lo que pienso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacíamos era justo enseñar una serie de habilidades y herramientas a partir de juegos y de arte, a partir de la expresión simbólica. Y entonces lo que buscábamos un poco era diseñar un programa que implicara bajos costos y que pudiera funcionar con la participación de toda la comunidad escolar. La propuesta era intervenir a través de un taller de 7 sesiones para 3 actores distintos que ya les comentaba, los padres, los muchachos o los niños y la escuela. Y los componentes eran las actividades expresivas, el componente lúdico y el aspecto cognitivo. O sea, hablábamos o trabajábamos mucho con el aprendizaje de recursos para enfrentar o para prevenir el bullying. Y bueno, se vio como necesario generar actividades complementarias y entonces se hizo este grupo terapéutico que les comentaba y el resultado fue que en las escuelas que participaron se hizo muy evidente la diferencia, o sea, menos reportes por violencia, o sea, menos reportes de violencia entre pares, muchísimo menos reportes de madres, padres quejándose con la escuela sobre lo que estaban viviendo sus hijos, o sea, los padres mucho más posibilitados para apoyar a sus hijos, los hijos mucho más habilitados para poder poner límites y también los que estaban generando agresión, pues en muchos casos se fue canalizando hacia, digamos,
tratamiento más específico, nosotros teníamos un grupo terapéutico para niños que ejercían el bullying y para sus padres, ¿no? Y fue un trabajo como muy, 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 muy interesante, que bueno, pero es tema de otra mesa en otra ocasión. Bueno, también diseñé el programa Paxia de la Fundación Puerta Abierta en Querétaro. Lo que se necesitaba era, a través de un enfoque creativo y artístico, que se pudiera construir un modelo innovador contra la violencia también en las escuelas de Querétaro. Y bueno, lo que se hizo fue, se diseñó un programa de capacitación a mediadores artísticos en el cual se capacitó 15 mediadoras, todas ellas con formación en arte y pedagogía o psicología, y se proporcionó, se diseñó un manual del mediador, o sea, se lo diseñé yo, el cual constaba de una serie de más de 30 actividades artísticas para promover distintos valores, conocimientos y actitudes de la cultura de paz. Y pues bueno, a través del arte, todo era a través del arte, pero pues bueno, justo la idea es que si tú llegas y le cuentas a un chavo, no, pues mira las relaciones, ¿no? O sea, si le hablas desde afuera, es muy probable que no tenga interés. En cambio, si se involucra creativamente, si trabajamos con algo de arte, si hacemos algo divertido, algo interesante, algo subjetivo, entonces la relación con ese aprendizaje va a ser distinta. Y entonces era lo que buscábamos, promover movimientos subjetivos a través de estas actividades. Y bueno, el programa se instauró como una referencia muy importante en Querétaro, en relación a la cultura de paz, y el DIF, por ejemplo, les pidió que lo implementaran, ¿no? Yo no trabajo ya más ahí, solo lo diseñé y bueno, por obvias razones, yo estoy en la Ciudad de México, ellos están en Querétaro, pues me era muy difícil trasladarme, entonces ellos han continuado con el proyecto y les ha ido súper bien, y ya el DIF lo compró, o sea, para sus casas de cuidado, casas de acogida, no me acuerdo cómo se llaman, pero estas casas donde los niños pues van cuando no tienen una familia, y lo están implementando en Querétaro. Y bueno, el diplomado de cultura de paz a través del arte con la Secretaría de Cultura, pues yo creo que ha sido de mis experiencias también más, pues más motivadoras, más importantes dentro de este ámbito del arte y la cultura de paz. Nos centramos mucho, y yo me fui centrando mucho en la cultura de paz porque mi tesis es sobre arte para la paz. Entonces, me enfoqué mucho en los procesos subjetivos, eh, que favorece el arte para construir paz. Entonces, bueno, básicamente el pensamiento crítico es uno de los básicos, el pensamiento creativo, por supuesto, y también la expresión subjetiva, o sea, lo que tiene que ver con los malestares subjetivos, con la historia, con todo lo personal, o sea, cómo hacer, el reto para este diplomado era cómo hacer un diplomado que no fuera teórico, que fuera muy personal, o sea, muy vivencial, muy subjetivo, pero también que tuviera elementos muy concretos cognitivos, ¿no? De conocimientos que les permitieran a los promotores culturales son gente que trabaja en todo el país con niños y jóvenes a partir de la cultura. Entonces reciben niños, por ejemplo, que no están escolarizados o que están medio escolarizados, niños, por ejemplo, pues que pueden vender en la Merced, ¿no? Que pueden ser hijos de los comerciantes. O sea, hay proyectos muy bonitos que justo están destinados a estos niños que o no están atendidos, o no están cubiertos por el sistema escolar, o están mal cubiertos, o tienen ciertas condiciones de dificultad, o por ejemplo, adolescentes en conflicto con la ley que están, bueno, presos, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, poblaciones muy vulnerables, y la Secretaría de Cultura pues tiene contratados esos promotores, en general son artistas, o sea, no son psicólogos, y algunos pueden tener formación en psicología, pero en general no. Entonces había que formarlos en habilidades y en herramientas para promover la paz en estos contextos que ellos atienden. Y pues lo que formamos fue justo hacer un diplomado que permitiera brindar aspectos teóricos, prácticos y vivenciales a través del arte. Los resultados han sido maravillosos, o sea, porque cuando termina el diplomado de 3 meses, es un diplomado cortito, cuando termina el diplomado, los promotores hacen un proyecto. Y este proyecto, bueno, lo van a poner o a concursar en financiadoras o lo presentan en gobierno, ¿no? El gobierno tiene varias maneras y varios momentos al año para otorgar financiamientos a este tipo de proyectos que justo cubren lo que el gobierno no está pudiendo cubrir. Y pues bueno, las experiencias han sido maravillosas, súper creativas, súper innovadoras, con muchísima sensibilidad. Y bueno, el comentario más bonito que yo he escuchado de este diplomado que diseñé hace ya varios años fue que me dijo una persona que le había cambiado toda la vida, o sea, que no había servido nada más como para
enseñarles a los niños, sino que ella misma ya se daba cuenta cuando estaba siendo violenta. Y eso para mí fue algo así como, wow, ¿no? Porque finalmente el trabajo en salud mental pues también empieza aquí, para que yo pueda compartir algo, tiene que estar también ubicado en mí mismo, ¿no? Tiene que ser congruente. Entonces, bueno, los resultados han sido maravillosos y se han generado muchísimos espacios transicionales de paz. Yo les llamo espacio transicional de paz a estos espacios que son como un oasis, que son como un lugar donde hay muy buen trato, la gente se siente muy bien, lo que ellos dicen un poco es que se siente como en familia, como en casa, a pesar de vivir en contextos sumamente violentos y adversos, porque tenemos niños que, bueno, que vienen de contextos sumamente violentos. Hace unas semanas, bueno, me tocó dar un taller en Aguililla, Michoacán, por ejemplo, que es una comunidad sitiada por el narco y que, bueno, hay unas condiciones muy, pero muy adversas y cómo las personas pueden producir oasis de paz, ¿no? Es un tema complejo, por supuesto, porque por otro lado también habría que tener otras condiciones necesarias, pero bueno, no es tampoco el tema de esta mesa. Y bueno, los elementos en común que yo notaba un poco, o que veía en esta parte de los trabajos que se habían generado, era, por un lado, decía, por estas tres estrategias, quien escribe estas líneas encontró que las estrategias artísticas funcionaban como un mediador subjetivo, es decir, que si bien no eran el fin, sí lograban ser el medio en que las personas podían reflexionar sobre sus propias historias, sus decisiones y su responsabilidad en lo que les pasa, para producir cambios concretos tanto actitudinales como comportamentales en sus vidas. Entonces, bueno, producía y produce efectos muy medibles incluso, pues, ¿no? Muy evidentes. Y a partir de eso se diseñó una nueva estrategia aquí en el claustro de Sor Juana. Bueno, yo me incorporé en enero con este proyecto de investigación a partir de un concurso de oposición. Este proyecto fue el que, bueno, el que tuvo el resultado favorable y este programa se llama Función Cuadro. Espero en algún otro momento poderlo compartir con ustedes, con este espacio o con otro en el año que viene, pero es un proyecto que se llama así, Función Cuadro, que tiene que ver con un concepto lacaniano sobre las estéticas lacanianas en torno al arte, cómo Lacan ubica el arte, y la función cuadro es una función de contención frente a lo desbordado del goce. Entonces, esta iniciativa pues comparte, bueno, por un lado, el psicoanálisis, la educación y el arte de una manera transdisciplinaria, y lo que se apuesta un poco es producir conocimiento, o sea, es un proyecto de investigación. Por otro lado, también busca producir investigación-acción, y los elementos de este programa, bueno, pues por un lado son los espacios académicos, por ejemplo, en el que estamos compartiendo esta iniciativa, los espacios grupales de reflexión permanente, que bueno, ¿cuándo es? El martes empezamos un grupo de creación y autoconocimiento, que es un grupo que, bueno, tiene que ver con lo psicoeducativo y que va a ser un grupo en el que vamos a atender diferentes problemáticas y diferentes temas, y va a ser los martes. Ahorita al final va a estar mi correo por si alguien quisiera más información, es gratuito. Y bueno, en el centro de este proyecto está el grupo de investigación acción, es un grupo de estudiantes que producen nuevas iniciativas, y la idea es intervengo e investigo. O sea, produzco conocimiento, pero también ya estoy, digamos, contribuyendo a resolver un problema que yo detecto en la realidad. También tenemos una galería virtual que todavía no se inaugura, pero que va a recuperar todos los productos de los talleres, que es arte y subjetividad. Y también, bueno, este grupo produce talleres expresivos y artísticos sobre diferentes temáticas. Tuvimos, por ejemplo, un taller de los miedos a cargo de, bueno, dos integrantes del grupo, y fue, pues, bueno, muy, muy interesante, que justo hablaba de los miedos de la pandemia. Y bueno, esto ya lo comenté y pues bueno, es un poquito lo que les comentaba, ya no quiero extenderme porque además ya estamos terminando, pero bueno, sí, los aspectos formativos del modelo serían la formación en educación por el arte, la formación en trabajo con grupos y el espacio de supervisión sobre los grupos, que implicaría el trabajo y la capacitación de promotores que pudieran, digamos, replicar estos grupos de creación y autoconocimiento, y que se prevé que sea, pues, sobre todo estudiantes, ¿no? Es como un poco capacitar eh,
guías o promotores o facilitadores de grupos de salud mental a través del arte, ¿no? Que es el espacio grupal de creación y autoconocimiento. Y pues bueno, este sería mi correo. Muchísimas gracias. Creo que ya se nos acabó el tiempo, Paulina, ya no nos va a dar tiempo para las preguntas, pero bueno, mil disculpas, tuvimos que empezar tarde y ya no nos movió un poquito la dinámica. Sí, una disculpa para todas y todos los asistentes. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Sin embargo, pues aquí la ponente nos ha hecho el favor de dejar su correo. Si ustedes gustan contactarla a través de pues pueden realizarlo. Y pues les agradecemos mucho su ponencia. Fue muy, muy interesante. De verdad, un tema muy pertinente y pues con mucho que podríamos trabajar en este ámbito artístico. Agradecemos también a cada uno de ustedes por haber sido partícipes de nuestro tercer coloquio sobre salud mental y pues los invitamos a seguirse conectando en las demás conferencias, talleres o mesas de debate que continuarán durante todo el día. Pues que tengan un muy bonito día, cuídense mucho y hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Buen día.